Buenos días. En primer lugar, queremos agradecer a la Universidad San Pablo CEU, a las organizadoras de este congreso, a Teresa Raventós y a Blanca Muro por esta magnífica iniciativa, respaldada también por el Centro de Estudios Históricos y la Fundación Segarra. Creemos que es un congreso necesario, como se ha explicado, y que va a ser un foro, o está siendo un foro de experiencias y de intercambio de conocimiento interesante. La comunicación que voy a presentar en nombre de mi compañero Jorge Magaz y mía muestra parte de los resultados obtenidos en el marco del proyecto La imagen del Instituto Nacional de Industria, Cartografía y Paisaje de la Industria, un proyecto del Plan Nacional I+D+I, coordinado entre la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad de Alcalá de Henares, y parte de estos resultados están siendo desarrollados en la actualidad en un nuevo proyecto de red temática sobre paisajes industriales liderado por la Universidad de Alcalá. El Instituto Nacional de Industria, INI, fue el organismo creado por ley de 25 de septiembre de 1941 por el régimen franquista para promover y activar la industrialización del país tras la finalización de la Guerra Civil. Inspirado en el Instituto per la Ricostruzione Industriale, que había sido fundado por Mussolini en 1938 y tomando como eje una política fuertemente intervencionista, al menos hasta 1959, los objetivos basados en la reconstrucción nacional, la priorización de la autosuficiencia económica y la defensa nacional fueron cediendo paso desde mediados de la década de los 50 a políticas estratégicas de liberalización económica y a nuevas relaciones entre la inversión pública y la privada. Desde su creación, la tarea de colonización productiva del territorio promovida por el INI conlleva un intenso efecto urbanizador, tanto en áreas rurales como urbanas, creando nuevas poblaciones industriales en zonas despobladas o transformando núcleos ya existentes con nuevos barrios, colonias o crecimientos periféricos. El estudio realizado ha identificado el alcance de los proyectos de alojamiento del Grupo INI en el marco de las políticas de vivienda del franquismo, revaluando las características tipológicas y claves simbólicas de estos asentamientos. Para ello se plantea el análisis de los parámetros de asentamiento e implantación territorial de las diversas tipologías de poblados, así como de los lenguajes arquitectónicos y modelos urbanos que adoptan los asentamientos, no solo atendiendo al espacio habitacional, sino también a los equipamientos asociados y en relación con los espacios productivos y su encaje territorial y paisajístico. Del estudio se deduce que en función del contexto de su implantación y funcionalidad se adoptaron diversas modalidades de hábitat productivo. Los campamentos con vocación temporal, que consistían en modestas barracas o construcciones que ofrecían un alojamiento colectivo para solteros o casas para trabajadores con familia de rango inferior. Los poblados de empresa o colonias industriales, resultado de un proyecto urbano con vocación de permanencia alineados con la idea de las company towns. Los equipamientos, en este caso servicios sociales, ocuparon un puesto preeminente en la distribución de estos asentamientos. Los poblados, aunque integrados en el espacio jurisdiccional de los municipios o entidades locales menores, fueron gestionados de manera autónoma. Y las viviendas colectivas, por último, a veces integradas en las barriadas preexistentes o en otras de nueva creación en solares próximos a las factorías o centros de producción, carentes muchas veces de servicios o equipamientos. Sin embargo, en la mayor parte de los casos estudiados, el programa residencial previsto por las empresas fue insuficiente para alojar al personal y su familia. Así, desde mediados de los años 50, las compañías comenzaron a proveer de préstamos para la construcción o adquisición de vivienda por parte de los trabajadores, especialmente los de rango inferior. Esta práctica llevó en ocasiones a la existencia de barrios autoconstruidos próximos a las colonias o poblados, centros de trabajo, barrios planificados ligados a un tejido preexistente, al espacio residencial integrado en áreas de ampliación urbana o ensanche o a las barriadas de vivienda autoconstruida.
Las empresas del Grupo INE fundaron entre 1941 y 1975 al menos 70 asentamientos autónomos o colonias al servicio de proyectos industriales o de obra pública de nueva creación y ampliaron otros 130 núcleos ya existentes con nuevos barrios y crecimientos periféricos. Los nuevos barrios y núcleos de población con sus equipamientos colectivos van a presentar un trazado, programación de definición tipológica y morfológica diversa en función de diversos factores. Entre ellos hemos individualizado los simbólico-ideológicos, los económicos y los disciplinares, que generalmente presentan sendas interrelaciones entre ellos. La imagen de la colonia Marconi presentada como una colonia ideal, como un modelo ideal el estilo de la New Harmony de Robert Owen, es un ejemplo de estos significados simbólicos e ideológicos, como la plasmación de ideas de reforma social sobre la armonía de clases ligada al progreso material y espiritual determinado por la industrialización, traducibles en representaciones idealizadas de una Arcadia industrial en forma de ciudades autosuficientes. De este modo, los poblados y su representación a partir de los diversos instrumentos de propaganda del instituto, como la fotografía o el cine de empresa, se convirtieron en escenarios de exaltación de los valores del régimen en torno al ideal de progreso, colonización económica territorial y fomento del núcleo familiar productivo como base social. Por otro lado, hay que considerar el contraste en algunos de estos poblados entre la modernidad técnica y formal de los edificios de producción y el carácter vernáculo de los poblados y la arquitectura residencial, hechos que refrendan ideas como las que el arquitecto Luis Prieto Vances vertía desde la revista Reconstrucción, publicada en 1941, en torno a los ideales de reconstrucción en torno al carácter de la casa familiar. En otros casos serán expresivos de la imagen de marca de las empresas a través de una arquitectura moderna y técnicamente avanzada. Los datos recogidos muestran que la planificación de estos asentamientos estuvo condicionada por una rigidez jerarquizada trasladada al espacio urbano, por la rigidez jerarquizada del mundo productivo, trasladada al espacio urbano en diferentes disposiciones tendentes a distinguir los diferentes rangos de trabajadores o productores, de ahí las diferentes tipologías de vivienda que podemos analizar en cada uno de estos poblados, para obreros, empleados o ingenieros, reflejado también en la gradual provisión de superficie, de espacio doméstico y los equipamientos de las viviendas, como se refleja en numerosas de estas barriadas o colonias. En cuanto a los condicionantes económicos sociales, los programas estratégicos del Instituto comportaron la planificación y construcción, a menudo por fases, de poblados y barrios, lo que respondió a la necesidad de hacer frente al problema gravísimo que ya se ha comentado en la ponencia del profesor Carlos Ambricio, al problema del déficit de viviendas de la posguerra con el éxodo del campo a la ciudad. Los mecanismos de gestión y de financiación y la legislación sobre la vivienda obrera condicionaron estas promociones y aunque fue una decisión casi obligada a proveer un hogar familiar para las nuevas fábricas creadas desde 1946, la producción, como decimos, de viviendas para los trabajadores por parte de las compañías del INI fue bastante limitada, incluso en el sector de la energía, delegando este cometido en otros organismos públicos como el Instituto Nacional de la Vivienda o la Obra Sindical del Hogar. Un segundo tema importante relacionado con la creación de estos núcleos de población afecta al mundo rural. La simbiosis industria-agricultura fue uno de los puntos más problemáticos de la política económica del régimen, ascribiéndose a las tendencias habituales en las políticas estatales internacionales y entroncando directamente con la política de la bonífica de la Italia de Mussolini. El propio Juan Antonio Suances, presidente del INI, en unas declaraciones publicadas en octubre de 1952 en la revista de información del INI, explicaba cómo lo industrial era una transformación total de la estructura económica que alcanzaba la agricultura, la industria y los transportes, si bien esta interrelación funcional estuvo a menudo traspasada por conflictos entre organismos en estos años.
La implicación creciente del Instituto en la cuestión agraria puede ser pulsada desde las páginas del órgano de difusión del Instituto, la revista IN, que acabamos de mencionar, especialmente entre los años 1960 y 1963, coincidiendo con una nueva coyuntura económica derivada de nuevas estrategias geopolíticas, por un lado, y por otro lado de divulgar los logros de los planes de obras hidráulicas y de colonización emprendidos casi una década antes, en concreto los trasvases fluviales. Esta meta presidió buena parte de estas actuaciones de los años 60, entre las que destaca el Plan de Badajoz y en este punto la política del Instituto Nacional de Colonización y del Instituto Nacional de Industria establecen puntos de contacto en cuanto al efecto transformador territorial y colonizador. En cuanto a los factores disciplinares, factores como el clima, la topografía, las teorías y la práctica higienista, la técnica constructiva disponible, el carácter y organización del trabajo, la contribución de los arquitectos contratados por el INI en el contexto de una cultura disciplinar evolutiva, la influencia de las directrices del régimen en cuanto a la normativa técnica y la legislación sobre la vivienda, la asimilación de esquemas de ciudades obreras industriales y de colonización de nueva fundación y la recepción de modelos internacionales fueron algunos de los factores determinantes en la planificación de los asentamientos. En función de ellos aparecen trazados basados en modelos de tradición colonial o imperial, regiones devastadas, confluyentes con tipologías de ciudades de nueva fundación del fascismo italiano, hasta modelos orgánicos inspirados en la ciudad jardín o influidos por esquemas funcionales modernos. El primero de los casos está representado por el poblado de Compostilla, promovido por la empresa nacional de electricidad Endesa, concebido como un emblemático y simbólico escenario de propaganda alrededor de la producción eléctrica. Uno de los temas en que se puede pulsar la continuidad de la política arquitectónica del franquismo con aquella anterior a la guerra fue la vitalidad que gozó la arquitectura vernácula, como se ha podido comprobar en la comunicación anterior, y el regionalismo en la teoría y en la praxis proyectual, como revelan proyectos asociados a una investigación tipológica y constructiva sobre el tema de la vivienda. El racionalismo derivado de la arquitectura tradicional y vernácula como fuente de inspiración de estas viviendas que debían suministrar las nuevas necesidades modernas fue por lo demás un tema recurrente en la arquitectura europea de la época, como muestran publicaciones como La técnica de la abitazione de Pagano o la arquitectura rural italiana de Pagano y Daniel de 1936, donde se propone un ruralismo funcionalista no alejado de algunas propuestas del INI. En el caso del poblado de Compostilla, junto al referente ideológico, la cuestión material no es baladí. ¿Cómo es el empleo? Pues el empleo de materiales locales y soluciones constructivas tradicionales como la mampostería, la pizarra, las cubiertas de madera no debe entenderse como se ha interpretado en la línea de la influencia directa de las arts and crafts, sino como respuesta al desabastecimiento del sector de la construcción. Los poblados del INI comparten estas directrices con proyectos impulsados por la Dirección General de Arquitectura, Regiones Devastadas o el Instituto Nacional de Colonización, mostrando en conjunto una línea de investigación abierta sobre la tipificación y racionalización de la vivienda de las clases menos favorecidas. Ahora, el estudio de la vivienda popular y el empleo de técnicas tradicionales de construcción en función de las comarcas naturales resolvían pragmáticamente el transporte y la producción de material in situ y, por otro lado, fomentaban una política de identidades enarbolada desde el primer franquismo. El poblado de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, proyectado por el arquitecto Ramón Vázquez Molezún para el INI, para alojar a los trabajadores encargados de la construcción y el mantenimiento de la instalación hidroeléctrica de la presa del Grado, proyectado entre 1958 y 1961, responde perfectamente a los condicionantes de la topografía y a un planteamiento renovador del hábitat industrial de inspiración vernácula con inversiones modestas. En esta línea
orgánica y también tendente a los ensayos de prefabricación de elementos tradicionales o modernos, que tiende al esponjamiento de la trama urbana con atención a la creación de espacios comunitarios al aire libre, áreas recreativas, presencia de verde urbano y circulaciones claramente diferenciadas, se reflejaron planteamientos derivados de las teorías higienistas y de la humanización del mundo del trabajo, como los planteados en la visionaria Lucien Bert de Le Corbusier, ideas que estaban en el contexto de la época tanto para las empresas privadas o públicas a nivel general, a nivel internacional, y que se infiltraron en la renovada arquitectura industrial española de los años 50. El conjunto formado por la central térmica de Alcudia para compañía, gas y electricidad GESA, construida en el puerto de Alcudia según el proyecto del arquitecto Ramón Vázquez Mollezún, y su poblado proyectado por el arquitecto balear José Ferragut Pou, ambos actualmente declarados BIC por el Consell de Mallorca, constituyen uno de los exponentes más destacados de la arquitectura y del urbanismo promovidos por el Instituto Nacional de Industria, y también un ejemplo de este carácter renovador. José Ferragut Pou implanta una estrecha vinculación entre espacio productivo y espacio habitacional en consonancia con el paisaje y el entorno construido mediante una solución que prima la calidad de esos espacios intersticiales entre las edificaciones, la creatividad de las áreas infantiles, la integración de las artes en algunas edificaciones como la magnífica capilla o la escuela, donde se combinan elementos procedentes de la tradición del movimiento moderno con tradiciones del vernáculo o local. La empresa nacional siderúrgica, Ensidesa, fundada el 28 de julio de 1950, fomentó la expansión urbana del núcleo del entorno de Avilés en forma de barrios y poblados de trabajadores. Entre ellos sobresale el poblado industrial de Llaranes, proyecto de los arquitectos Juan Manuel Cárdenas y Francisco Goicoechea Agustí, considerado también uno de los mejores exponentes del urbanismo de las colonias industriales del régimen. Construido en el Valle de Arlos, para los técnicos y arquitectos del INI fueron factores determinantes de la selección del emplazamiento en un valle perpendicular a la ría de Avilés, la proximidad a la factoría y la protección de los vientos dominantes. Como prueba de la relación compleja entre propuestas de edificación o lenguaje edificatorio y destino de las edificaciones que aparecen en estas poblaciones del INI, también Ensidesa, a pesar de que el trazado y parte de los edificios del poblado responden como la plaza central, ¿no?, que responde a una tipología de plaza porticada con claros rasgos historicistas, en torno a la cual se aglutinan, como hemos podido ver, o se disponen los elementos residenciales y los equipamientos, como veíamos en la diapositiva anterior, sobre todo la escuela en la parte trasera, la escuela de niños, el gran parque con la iglesia en una posición dominante y, como veremos, con un tratamiento, una construcción en piedra local y con una imagen representativa de la tradición de la arquitectura religiosa, frente a estos, al uso del vernáculo más o menos depurado en las edificaciones o la arquitectura religiosa. Sorprende la escuela, el diseño avanzado de los grupos escolares. Especialmente singular es el edificio de la Escuela de Niñas, proyectada por Juan Manuel Cárdenas y Francisco Goicoechea, con planta en U, como ven, replicando
la composición de esa plaza mayor, detrás de la cual se emplaza y con la cual establece una relación de contraste, ¿no? Y destaca realmente por esa construcción en hormigón armado, ¿no? que simboliza hasta cierto punto también la modernidad avanzada del sistema constructivo de los talleres de laminación y de fundición de todos los edificios productivos de la factoría realizados por Carlos Fernández Casado junto a su equipo de ingenieros. Esta permeabilidad del muro cortina de la escuela de niñas que permite esta posibilidad de la celebración de las clases al aire libre y la proyección en voladizo de esas marquesinas, ¿no?, de hormigón armado apoyadas en un pilar central, por otro lado un pilar revestido con piedra local, igual que el zócalo perimetral del edificio, que parten de esos porches, bueno, pues ha sido un recurso que adquiere un valor o un protagonismo visual significativo. Por último, y a sabiendas que vamos a pasar muy rápido por este ejemplo que va a ser objeto de una comunicación en el segundo bloque de comunicaciones de esta tarde, pero no queríamos sino referirnos siquiera brevemente al ejemplo de Ciudad Pegaso, que forma parte de nuestra publicación sobre Madrid, capital industrial del INI, financiada gracias al proyecto de investigación que hemos desarrollado sobre el Instituto Nacional de Industria. Los arquitectos, Francisco Bellosillo García y Juan Bautista Esquer de la Torre, arquitectos adscritos a muchos de los proyectos del INI y autores del proyecto de la factoría, también proyectarían esta ciudad de trabajadores, Ciudad Pegaso, solamente 3 kilómetros de la fábrica, con acceso por la carretera de Barcelona. La edificación de poblados y de factorías en esta zona desde Canillejas hasta el límite de Río Jarama fue una tendencia habitual, contribuyendo en este caso a crear una serie de fachadas parciales pensadas en el marco del plan Vidagor de ordenación urbana para los bordes de accesos a la capital. El segundo proyecto para el poblado, redactado por Esquer y Bellosillo en 1954, entronca con la segunda fase, plantea algunas variaciones en la primera trama urbana al incorporarse un solar central que adquiere el protagonismo morfológico y tipológico, fiel reflejo a su vez del desarrollo alcanzado por la empresa en estos años, que aumenta la productividad y que materializa las nuevas necesidades surgidas de un crecimiento poblacional exponencial, ¿no? Pero también por el deseo por parte de la empresa y sus arquitectos de hacer un poblado modélico, ¿no? Una voluntad explícita en numerosos documentos consultados. Un modelo, un diseño que se aleja del minimalismo de otros poblados de absorción y que presenta diversos esquemas de morfología urbana y tipología edificatoria guiados por criterios técnico-normativos, simbólicos, urbanísticos, económicos, ambientales y disciplinares, que no entraré a describir, pero sí destacar simplemente algunas cuestiones relevantes a nuestro juicio, que la voluntad de innovación, la confluencia de varios esquemas urbanos tradicionales y modernos como parte de un proceso planificador y proyectual en progreso en el tiempo, y la representación de Ciudad Pegaso como un ejemplo notable para pulsar los esfuerzos de la arquitectura del momento por liberarse del lastre ideológico del diseño arquitectónico anterior y de las carencias del suministro de materiales. Ciudad Pegaso, expresó la idea franquista de la gran familia industrial formada por trabajadores y técnicos, basada eso sí en una estructura jerarquizada y segregada, pero al mismo tiempo a simbolizar la armonía ideal de ese Madrid, capital industrial de la nación, a la que aspiraba el régimen, pero no sin fisuras derivadas del realismo, de la ejecución y de los conflictos sociales de los cuales era escenario. Como conclusión, creo que el estudio de los poblados del Instituto Nacional de Industria responde a una deuda historiográfica y a una deuda patrimonial.
La historiografía de la arquitectura española ha tendido a estudiar aquellos barrios o poblaciones adscritos a los paradigmas de la modernidad. La dimensión arquitectónica de la autarquía ha pasado sustancialmente desapercibida en favor de corrientes internacionales más actuales. A menudo denostada por la carga ideológica y el retorno al lenguaje historicista que tan poca aceptación tuvo en las generaciones sucesivas, buena parte de las obras de este periodo que no fueron objeto de divulgación en revistas y medios gráficos apenas han sido estudiadas. En la actualidad, tras el cierre de muchas de estas empresas, un alto porcentaje de los complejos industriales del INI forman parte de áreas sometidas a procesos de renovación urbana o territorial y están siendo objeto de demoliciones, abandono o, en el mejor de los casos, recuperación patrimonial, al menos en lo que atañe a los edificios productivos. La necesidad de sensibilizar sobre el valor patrimonial de estos conjuntos ha priorizado los proyectos de recuperación de esos elementos productivos frente a los residenciales. No obstante, el hábitat obrero es también un paisaje postindustrial, desvinculando su devenir de la causa de su existencia, la fábrica, alteridad funcional y recuperable, pero no así su catalogación y conservación cultural patrimonial como vestigio patrimonial postproductivo. Muchas gracias.